Y estamos contentos, amén. Gloria a Dios, pues el Señor es bueno. Le invito a abrir su Biblia en Génesis, el primer libro, Génesis 3, porque Dios nos dio una palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el mensaje, el mensajero y el ejemplo. Dios nos dio su palabra y en ella está el mensaje de Dios. Debemos estudiarla porque hay un mensaje, gracias, que requiere un mensajero fiel. Adivine quién puede ser el mensajero. Ustedes, todos debemos de ser el mensajero de Dios. Entonces tenemos que estudiar la palabra para saber qué mensaje vamos a dar. Y el ejemplo, el mensaje es la palabra, el mensajero, pues de alguna manera somos nosotros. Y el ejemplo es nuestra vida. Nuestra vida debería ser un ejemplo. Y si no, como quiera va a ser ejemplo. Pero qué triste que a veces tengamos ejemplos de todo lo que no debo hacer, ¿no? Yo, sinceramente, no quería ser pastor porque tenía ejemplos de pastores que no me gustaban. Y yo dije, para ser así yo nunca voy a ser pastor. Pero cuando quieras hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. O más bien, Él te va a hacer reír a ti al final. Entonces, dos de las cosas que decía, yo nunca voy a ser pastor, yo nunca voy a irme a Estados Unidos, y ya mejor ya no digo nunca nada. ¿Por qué? Porque Dios te enseña que Él es el de los planes, y Él es el que tiene tu vida programada para ser mejor. Si nosotros buscamos nuestra vida, pues lo único que vamos a hacer es repetir errores. Y a veces estamos haciendo las cosas que pensamos algún día, yo nunca quiero ser eso, yo nunca quiero ser así, pero lo empezamos a repetir errores porque hay un cambio que Dios tiene para ti. Y ese cambio solamente se da si yo me meto al plan de Dios. Entonces, eso es algo que tengo que entender para poder cambiar y así poder ser feliz. Dios nos dio su palabra, debemos estudiarla, en ella hay un mensaje, yo soy el mensajero y mi vida debe ser ejemplo. El mensaje se centra en Jesús. Siempre estamos pensando que todo es acerca de nosotros y ese es el problema del hombre, el centro donde pones tu vida. Todo tiene que ver conmigo y no es así. El centro debe ser Cristo. Cuando tú cambias el centro, entonces toda tu vida cambia. Desde el principio la vida del hombre se desperdició, se echó a perder, se quitó del centro de Dios para hacer el centro Él. Y lo podemos ver en el mensaje general de la palabra de Dios. Quiero hoy dar un recorrido por toda la palabra de Dios para ver un mensaje completo de lo que dice la palabra de Dios y que podamos entender nosotros qué es lo que vamos a hacer. Le invito a leer Génesis 3:11, cuando sucedió la primera tragedia del hombre, y nos ponemos de pie para leerlo juntos, por favor. Dice que Dios le había dicho al hombre, no comas, ya todos conocemos esa historia, ¿verdad? No comas de este árbol y todo lo demás puedes comer. Tú tienes libertad de hacer lo que quieras. Nada más guárdame este árbol para que no comas de él, porque el día que comas morirás, en el sentido de ser separado de Dios. La palabra de Dios dice que ellos comieron, que Eva fue engañada, el hombre no, el hombre dijo no, pues me la aviento y cayó en eso. Y cuando Dios vino a enfrentarlos, Dios le dijo, dice el versículo 11 del capítulo 3 de Génesis, iniciando apenas la historia de la humanidad, y ya tenían un problema muy grande. Pero Dios siempre viene a los problemas que tengas. Si tú regresas a Él, Él te va a ayudar. Y dice Génesis, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, esta compañera que me diste me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, le dice a la víbora, a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la serpiente la maldijo. Después dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahora yo les pregunto, cuando alguien tiene un hijo, ¿de quién es la simiente? Del hombre, ¿no? Por eso se apellida como se apellida, generalmente. Se le pone el apellido del hombre. Y se dice que la simiente es del hombre. Pero aquí hay un mensaje escondido, cuando menos para nosotros, pero para ellos era claro, donde la mujer iba a tener un hijo. Aquí empieza la historia del nacimiento de un bebé por una virgen, ¿no? Que después sabemos claramente por los evangelios que es Jesús. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente de la mujer, o suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón o en el calcañar. Y después vemos en el versículo 21, porque aquí está el mensaje de la promesa de Jesucristo, que aunque iba a morder el talón de la simiente de la mujer, o sea, la crucifixión de Cristo, no iba a ser para muerte, sino que Jesús iba a pisarle la cabeza a la serpiente, y de eso está hablando. Y este fue el mensaje y el ejemplo que Dios dio. Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas ¿de qué? De pieles. Ellos se habían tratado de tapar, de cubrir, de vestir con hojas de higuera, dice la palabra de Dios. Pero Dios hizo que estos animalitos pudieran ser sacrificados por el pecado del hombre. Y ahí empezó el ejemplo del sacrificio, que es continuo y sigue siendo sacrificado hasta que viene el sacrificio de Jesús, y ese es el verdadero sacrificio que nos va a ayudar. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Le invito a orar conmigo para pedirle al Señor que nos hable esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, en este lugar. Por la oportunidad que nos has dado de alabar, de bendecir tu nombre, y ahora te pedimos, Señor, háblanos en esta mañana, en esta ya casi tarde, para que tu palabra, Señor, venga a ser un efecto en nuestra vida y que podamos nosotros entenderla y así cambiar nuestras conductas y hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. ¿Puede tomar asiento? Hay cambios en la Biblia que cuando nosotros estamos leyendo de corrido toda la palabra de Dios, hay gente que la lee desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo recomiendo que si eres nuevo y vas a empezar a leer, empieces por el Evangelio, y no el de Mateo, sino el de Marcos, ¿verdad? Y ya te puedes ir ahí llenando de la palabra de Dios. Pero bueno, hay gente que lo estudia así como si fuera un libro. No es un libro, son 66 libros. Pero en cuanto a la historia y la cronología del hombre, nosotros vemos que a través de las edades Dios ha dado un mensaje. A través de las edades Dios ha tenido mensajeros. Y a través de las edades, todas las cosas que se escribieron han sido de ejemplo para nosotros, para que podamos reflexionar sobre ellos, sobre lo que hicieron y sobre lo que obtuvieron. Una verdad que tenemos que entender es que tú puedes escoger hacer lo que tú quieras. Nadie te puede obligar a hacer algo. Nosotros somos libres, es lo que llaman muchos el libre albedrío. Y tenemos la voluntad de hacer lo que quieras, pero no tenemos la voluntad de escoger las consecuencias, porque con todo lo que hacemos hay una consecuencia. Y tendremos que enfrentar esa consecuencia y tendremos que o gozarnos, alegrarnos, ¿verdad?, de lo que obtuvimos, o lamentarnos de haber hecho lo que hicimos. Esas son las dos cosas que puedes hacer, o bueno o malo. Y así es. En la Biblia nos muestran cambios
de cómo Dios habló. Y la primera vez que habló, en el punto número 1, le puse a todo el mundo. El mensaje era para todo el mundo. El mensajero podía ser cualquier persona del mundo que tuviera una relación con Dios, y el ejemplo de la vida de esa persona nos da esa reflexión. Todo el mundo en aquella época, cuando lo que leímos, pues era Adán y Eva. Ese era todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que la tragedia de lo que les pasó a ellos dos, pues fue un evento global. El principio del mensaje fue a todo el mundo, Dios se lo dio a sus mensajeros, y eran las familias de la tierra, y todos supieron en todo el mundo, porque después dice que Adán y Eva vivió por 7 generaciones. Adán vivió 930 años, imagínate cuántos años tienes tú. Y crees que estás viejo, pues estás jovencísimo, comparado con Adán. Imagínate a Adán platicándole a sus nietos, y luego a sus bisnietos, y luego a sus tataranietos. Casi conoció a Noé. Entonces, por generaciones, aquel viejito Adán le platicaba a la gente, fíjate lo que nos pasó. Y estaba yo ahí en el campo, y me sentía mal, desnudo por lo que había hecho. Y me fui y me escondí. Y entonces oí la voz del Señor en el huerto. Imagínate, en la fogata, las generaciones, y Adán platicándole a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos, y a los hijos de sus... y platicándole a todos. Y lo que nos pasó fue tremendo, porque nosotros la regamos. Y entonces Dios empezó a decir, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿En dónde te has metido? Esa es otra canción. Pero... ellos sabían del mensaje, ellos sabían del mensajero y ellos sabían del ejemplo. Tristemente fue una tragedia, pero Dios siempre habla a nosotros a través de ejemplos para que podamos no cometer los mismos errores o podamos comprobar su buena voluntad. Dice la palabra de Dios, ¿quieres comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta? Entonces empieza a cambiar tu conocimiento, empieza a cambiar, a llenarte de mi palabra, empieza a vivir diferente, empieza a dejar el pecado, empieza a dejar la violencia, la maldad, las drogas, lo que te está mortificando, la manera de ser que no te ayuda. Y entonces yo te voy a comprobar una vida agradable, una vida mejor, una vida perfecta. Y entonces Dios empieza a hablar en la palabra de Dios primero de la familia, de la creación habla primero, después de la familia, de la sociedad y del orden. Desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, Dios está hablando al mundo y a través del mundo el ejemplo nos los está dando para todos y muestra bases importantes de lo que es la vida humana. En el capítulo 12, de repente de Génesis, hay un cambio radical en el mensaje de la palabra de Dios y Dios se enfoca entonces en una persona que se llamaba Abraham. Esa persona recibe una promesa y a través de su familia, de su hijo Isaac, de su hijo Jacob, de su nieto Jacob y de sus bisnietos, 12 hijos que iban a tener esos, entonces ya de ahí empieza Dios a cambiar el mensaje, ya no es para todo el mundo, o más bien el mensaje siempre ha sido para todo el mundo, pero es a través del mensajero, que ya no es todo el mundo, sino es una familia que después se convirtió en un pueblo. Entonces, de un mensaje humano a un pueblo escogido. Eso es el punto número 2. Pero ahorita estamos viendo la primera parte. Y en la síntesis de la Biblia, cuando yo leo la Biblia completa, puedo ver cuando menos 3 cambios radicales que nos enseñan que Dios enfoca su mensaje de manera que entendamos que hay un mensaje, eso siempre es así, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un mensaje claro, un mensaje que no se contradice, un mensaje que tiene un hilo completo, con un propósito completo. Es por eso que la Biblia es sorprendente. Son 66 libros que se escribieron, pero todos hablan de lo mismo, todos se ponen de acuerdo, como si se hubieran puesto de acuerdo los hombres que la escribieron, pero es que es el Espíritu Santo que a través de estos hombres, inspirados por Dios, escribieron en la palabra de Dios el mensaje tan importante. Por eso es tan importante que leamos la Biblia.
Lo que quiere la Biblia es que entendamos que hay un mensaje, que entendamos que debe haber un mensajero y que entendamos a través de muchos ejemplos las consecuencias que tuvieron. Primero fue la creación, Génesis capítulo 1 y 2. Luego en el 3 empieza a hablar de la familia y la relación matrimonial, la relación entre un hombre y una mujer, que cuando Dios bendice esa relación, entonces puede ser la obediencia a Dios empieza a llevarlos a ser felices, empieza a llevarlos a cumplir su propósito. ¿Sabes? Dios quiere que seamos felices. Y esa relación de marido y esposa con Adán y Eva se quebró, se echó a perder. Fue una tragedia por una sola razón, la desobediencia, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cómo debe de ser la primera relación y la base de la sociedad es el matrimonio, el amor de un hombre y una mujer, y cómo debe ser en relación entre hermanos después. Capítulo que sigue dice que Caín y Abel estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Y Abel ofrecía del esfuerzo de él. Pero, Abel ofrecía de los borreguitos, ¿verdad?, que Dios le dio. Pero Caín ofrecía de su esfuerzo. ¿Sabes? Dios le gusta que te esfuerces. A Dios le gusta que trabajes. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. La palabra de Dios dice que trabajemos con nuestras manos y que Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo. Pero cuando vayas a Dios, tú tienes que ir agradecido y no lo puedes impresionar con tu trabajo. No sé qué clase de trabajo sea, pero no podemos impresionar a Dios con ninguna de nuestras obras. Lo que Dios quiere es que lleves un corazón agradecido. Y es por eso que Dios recibe la ofrenda de Abel y la de Caín no la recibe. Y vemos esa relación entre hermanos que termina en tragedia. Los dos, la relación que tuvo Adán y Eva y la desobediencia, y la relación de Caín y Abel y ese fratricidio, o sea, el matar a su hermano, que fue la primera muerte trágica que hubo en la historia de la humanidad, pues son malos ejemplos en realidad, pero nos muestran mucho sobre las consecuencias de las decisiones, ¿no? Entonces, no seguir el mensaje de la palabra de Dios, no seguir la palabra de Dios. Dios había dado un mensaje claro y sencillo. Haz esto, no comas de esto, pero puedes hacer muchas cosas. Y no seguir el mensaje nunca va a convenir. La historia sigue y a través de la historia de la palabra de Dios nos damos cuenta que los mensajes se tienen que seguir. Los mensajes de Dios son para ponerles atención. A veces queremos vivir nuestras vidas y nos esforzamos por ser mejores, pero nunca vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Aunque parezca que hagas cosas bien, aunque parezcan que son buenas decisiones, tú tienes que poner a Dios en primer lugar. La historia sigue y la narrativa nos hace entender nuestra identidad. Hoy nosotros podemos saber qué identidad tengo por leer la palabra de Dios. Yo, para empezar, sé que soy cristiano. Algunos dicen, yo soy mexicano, yo soy de Honduras, yo soy del Salvador. Pero en realidad todos somos del Salvador, ¿verdad? De Cristo Jesús. Pero, ¿por qué? Pues porque aunque hemos nacido en diferentes partes, yo tengo que tener esa experiencia de haber nacido en Cristo. Ya no soy tan mexicano, ahora soy cristiano. No importa que seas tejano, debes de ser cristiano. Como cristiano tengo que tener una iglesia y como iglesia yo voy a cumplir la obra de Dios. La humanidad era consciente desde Adán y Eva, Caín y Abel, fueron ejemplos hasta hoy de tensiones entre los maridos y mujeres o entre el hombre y la mujer y también la rivalidad entre hermanos, las envidias y cosas terribles que suceden. Ambas historias son sobre nuestros orígenes. Las dos terminan de forma trágica. Los primeros pierden el paraíso y los segundos se enfrentan el primer fratricidio y muerte trágica que hubo. Y a continuación hay otro par de historias después. Sigue la historia del diluvio y después la construcción de la Torre de Babel. No sé si hayas estudiado mucho sobre eso, pero esta vez el Señor estaba hablando a la sociedad en general y la tensión que hay entre la libertad y el orden. El diluvio fue necesario porque el mundo
Ya no pensaban en hacer bien, todos pensaban en hacer el mal. Había robos, habían violaciones, había anarquía. Cada quien, dice la palabra de Dios, hacía lo que bien le parecía y lo que era correcto y le convenía a cada quien sin pensar en el otro. Y entonces lo que hizo eso, cuando hay anarquía, cuando hay desorden, cuando hay egoísmo, cuando hay caprichos, cuando yo hago lo que quiero porque soy egoísta, soy soberbio, soy orgulloso, bueno, yo no soy así, ¿verdad? Aquí no hay nadie así. Pero bueno, tal vez estamos hablando para alguien que nos está viendo por la transmisión. Porque aquí no somos así. Pero cuando hay eso, se destruye el orden. La única manera que haya orden es yo pensar en mi prójimo. Cuando pienso en él y hago con él lo que me gustaría que hicieran conmigo, entonces estoy sembrando bien. Lo que siembras, cosechas. Es una ley natural. Es una ley que funciona en el trabajo, es una ley que funciona en la familia, es una ley que funciona en todos lados. Lo que siembras, cosechas. Después habla de Babel. Habla de un mundo donde el orden fue impuesto y fue global. Reprime a toda la humanidad, todos tenían que hablar la misma lengua, era un imperio, era un único lenguaje, un solo pueblo, que estaba unido, sí, pero estaban todos unidos para ir en contra de Dios, para poder ser ellos. ¿Sabes que la humanidad va en ese sentido? A esa dirección. Dice la palabra de Dios que un día va a haber un gobierno global y que va a ser lo peor de lo peor. Dios lo evitó en Babel. Dios fue y confundió las lenguas y separó a esas personas. ¿Para qué? Para que cumplieran la voluntad de Dios, para que cada quien pudiera hacer y tener la capacidad de decidir. Pero esto ya se estaba volviendo un gobierno global que estaba destruyendo la libertad y se alejaba del mensaje, del propósito de Dios. Las 4 narrativas que llevamos ahorita: Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio y la Torre de Babel. Todas hablan de la condición humana. Su mensaje es universal y global. Todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó en Babel, de lo que pasó en el diluvio, de lo que pasó antes con Adán y con Caín y Abel. Dios creó el universo, por eso es que Dios puede hablar el mensaje siempre ha sido para toda la humanidad. Nunca ha sido para, dice la palabra de Dios, tenemos la palabra profética que no es de interpretación privada, por eso es muy segura, a la cual hacemos bien en mirarla como una antorcha que en la luz, que en la oscuridad brilla, ¿no? Ahí es donde vemos la luz, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando todo está oscuro, te das cuenta que hay un foquito prendido. Ay, dejaron ahí prendido algo, ¿verdad? Así es como brilla la palabra de Dios en medio de la oscuridad. Hacemos bien en verla. Entonces Dios creó el universo, hizo a toda la humanidad. La humanidad fue a imagen de Dios, la diferencia entre los ángeles, entre los animales. Y bendijo a los primeros seres humanos. Después, en el diluvio, hizo un pacto con todos los humanos otra vez. Y el sello y la señal del pacto de que nunca Dios iba a volver a inundar la tierra en el diluvio, ¿sabes cuál fue? El arco iris. Como cuando el sello del matrimonio dice, bueno, ahora te pone este anillo y vas a traerlo como recordatorio del día que juraste fidelidad a tu esposa, a tu esposo. Y qué bueno que se pueda cumplir. El anillo no lo cumple. El anillo nada más recuerda lo que tú hiciste, pero hay que hacerlo. Y así es el mensaje de Dios. Ese arco iris, que es el sello de la promesa de Dios y del propósito que Dios tenía, hoy es usado como una burla, ¿no? Es la bandera de aquellos que atacan todo lo que Dios creó. Atacan el matrimonio, atacan la familia, matrimonio, Adán y Eva, atacan la familia de los muchachos Caín y Abel, atacan la sociedad, aquella sociedad que se corrompió en el diluvio, y atacan el orden. Todo esto va en contra de la creación de Dios. O sea, no te confundas cuando tú, porque eres muy bueno, estás en favor de los gays o en favor de los pobrecitos que no trabajan y están debajo del puente, en favor de los abortos o que no hay abortos. Ten cuidado. Dios es el que te centra. No te creas todo lo que dicen por ahí. No te creas, me estaba diciendo un joven, no, pues es que la marihuana es buenísima, pues
¿Te hace más inteligente? Bueno, pues, entonces Dios se equivocó, ¿o qué? Y bueno, ahí vemos a los marihuanos que a veces están bien inteligentes, así no pueden ni hablar. Una inteligencia tremenda, ¿verdad? Tan tremenda que no se nota. O sea, la disimulan muy bien. Bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir es que Dios te quita todo eso y te centra, ¿no? El mensaje así es. De repente en capítulo 12 de Génesis, Dios se centra en una familia, la familia de Abraham. Le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ahí tenemos el punto número 2, del mundo a un pueblo especial. Dios escoge un pueblo especial. El problema es que ese pueblo se creyó especial, tan especial que todo era para él, y no era así. Israel pensó que era el pueblo de Dios especial y que ellos tenían un favor especial sobre todos los otros pueblos, y no es así. Lo único que estaba pasando, aunque Dios ama a Israel todavía, pero Dios quería usar a Israel como ejemplo para todo el mundo. Pero no se trata de Israel, no se trata de ti, se trata de Dios, se trata del mensaje de Dios. Entonces el Dios del universo, el Dios universal, de repente en la Biblia, en la narrativa de la Biblia, cambia y se enfoca en una familia. Toda la historia cambia en Génesis capítulo 12 y se enfoca en ese hombre Abraham, en esa mujer Sara y en sus hijos. Y Dios les dice, este es el mensaje de ustedes, pero no se trata de ellos, se trata de Dios y del mundo que Dios hizo. Dios siempre ha estado procurando una relación mejor con el hombre. Y es lo que quiere Dios que sepamos, que Dios quiere tener una relación contigo, amarte a ti, pero también tener una relación con aquellos que no le conocen. Génesis empieza la narrativa con esta familia que para el tiempo del Éxodo, el siguiente libro de la Biblia, esta familia se había convertido en un pueblo. Pero de todos modos, no es más que una nación entre todas las otras naciones. Sin embargo, Dios se enfocó en ese pueblo, pero no para hablarle nada más a ese pueblo, sino para hablarle a toda la humanidad. Dios nunca perdió el interés en el resto del mundo. Y por eso, cuando Dios usa a aquel José, ¿han oído hablar de José el de Egipto? José el soñador, ¿verdad? Así lo conocen algunos. Cuando termina Génesis, en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice el propósito por el cual José pasó todo lo que pasó y llegó a ser segundo de Faraón, pero el propósito no era que sus hermanos o que su familia se salvara. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, porque sus hermanos lo habían entregado y había pasado por todo eso y pensaban que se había destruido, pero después se lo encuentran y él bendice a su familia. Él bendice al pueblo de Egipto salvándolos de la escasez, del hambre, de 7 años tremendos de hambre que iban a pasar. Y esto fue por la revelación de Dios en los sueños de José. No fue por José, pero fue porque Dios le revelaba lo que iba a pasar a través de los sueños a José. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a un pueblo grande. Dice, en hebreo dice la frase Am Rab, que quiere decir un pueblo numeroso, y alude al pueblo de Egipto. Dios no estaba salvando al pueblo de Israel porque Israel no era pueblo. Israel se convirtió en pueblo hasta mucho después. 430 años después salía Moisés en Éxodo con un pueblo que se había convertido, esa familia de José se había convertido en un pueblo grande, ¿no? Que conocemos como el pueblo de Israel. Pero a lo que se refiere aquí, el remate y el epílogo, el final de Génesis, es que Dios salvó a Egipto. Claro que por medio de todo eso salvó a la familia de Abraham y por medio de eso salvó a ese propósito que Dios tenía y esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Después vemos cómo el pueblo de Israel sigue y es una bendición para el mundo entero. Ellos son los verdaderos testigos de Jehová, no los mal llamados testigos de Jehová que andan por ahí. Ellos no son testigos de Jehová. Israel es testigo de Jehová. No sé si te apellidas Leví o Cohen o no sé.
O sea, esos son apellidos judíos. Y si eres judío, pues tal vez sí eres testigo de Jehová. Pero si no eres judío y eres cristiano, entonces tú eres testigo de Jesús. Nosotros somos testigos de Jesús hoy, porque testificamos de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Pero Dios siempre amó al mundo y a todo el mundo. Eso lo encontramos en el libro de Jonás. Jonás había predicado a Israel, le había predicado al rey de Israel, al rey de Judá, y había sido una bendición. Pero de repente Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive, una ciudad asiria, una ciudad donde no había nadie del pueblo de Dios. Es más, los asirios después iban a venir en contra de Israel y los iban a conquistar. Muchos dicen que Jonás tan raro, parece como caprichoso y terco, porque no quería ir a Nínive. Sabemos la historia del gran pez que se comió a Jonás y que lo vino a vomitar hacia donde estaba el propósito de Dios. Sabemos la historia que Jonás predicó de mala gana y que Jonás estaba tan enojado porque Dios no le iba a mandar. Imagínate, Jonás predicó, arrepiéntanse porque si no Dios les va a mandar fuego. Y se enojó porque se arrepintieron. Imagínate que yo les predique a ustedes, hay que cambiar, hay que recibir a Cristo, hay que tener otra vida diferente. Y cuando ustedes hacen caso yo me enojo. ¿Por qué, Señor? Yo quería verlos morir. Así estaba Jonás. Jonás tan raro. Y uno dice, ¿Jonás está loco? No, no está loco. Lo que pasa es que Jonás era nacionalista. Y Jonás no quería que ese pueblo, que después iba a venir en contra de Israel, fuera salvo. Y entonces eso es lo que, ahí es donde entendemos a Jonás un poquito. Porque hay que ponernos en los zapatos de la gente para entenderla. Entonces Jonás no estaba tan mal. Pero sí estaba mal en el sentido de que no te importe más que tú, tu familia, tu vida. Ese es el problema de mucha gente. Parece que aman mucho, pero nomás aman a los que le conviene. Tenemos que amar lo que Dios ama. Y eso lo encontramos ahí cuando Dios le dice a Jonás, al último de Jonás, cuando Jonás estaba enojado por una calabacera que tenía sombrita bien rica y luego de repente Dios secó esa calabacera y se seca las hojas y se las lleva el viento y Jonás estaba en el sol. Jonás estaba fastidiado, ¿verdad? ¿Cuántos han estado fastidiados en el sol? ¿Verdad? Y se pone de mal humor, no sé si tenía hambre, tenía sueño, se le juntaría todo, pero estaba enojado, muy enojado, así, como berrinchudo, ¿no? Y dice el Señor, Jonás, ¿por qué tienes lástima de la calabacera, de la sombrita que tú no sembraste? Y no tienes lástima del pueblo. Dice, ¿acaso, versículo 11, no tendré piedad de Nínive? Esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben ni siquiera la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben lo que es bueno y malo. Y hay tantos animales y tanta gente. Y tú estás enojado porque no los maté. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas. Dios hizo las personas a su imagen y semejanza. Y tenemos que entender nosotros, hermanos, como cristianos, que hay un trabajo que Dios quiere que tú hagas. Y que es que ames primero a los tuyos. Y que así como te amas tú, pues hay gente que no se ama ni él. Pues ¿cómo puedo amar a otro si yo no me amo? Dice la Biblia, ama al otro como a ti mismo, pero tú te odias. Me caigo gordo. Me veo en el espejo y no me gusta lo que veo. Necesitamos aprender a dar gracias a Dios. A lo mejor no eres el William Levy que quisieras, o el Justin Bieber que canta tan, no sé. Pero tú eres lo que Dios quería que fueras. Y si no, pues peínate y arréglate bien. Que te veas mejor. Pero que cuando te veas al espejo digas, Señor, de veras te aventaste. Haces las cosas bien tú, Señor. De ver. No, yo sé que hacías las cosas bien, pero hoy te aventaste conmigo. Quiérete para que puedas querer a tu familia, para que puedas querer a tu esposa y para que puedas amar a aquellos que necesitan a Cristo. Dios te ama a ti, Dios ama a los que están contigo, Dios ama a los que va a ponerte en el camino para que tú les comentes de Él. No importa que parezcan enemigos,
Los de Nínive iban a conquistar a Israel. Pero Dios ama a la humanidad. Los profetas que siguen después los profetas menores, eran personas que hablaban al pueblo de Israel generalmente. Pero en esas profecías se daban cuenta del corazón de Dios. Por ejemplo, en Amós 9:7 dice: hijos de Israel, ¿no son ustedes como hijos de etíopes? O sea, del norte de Egipto. Dice Jehová: ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de la tierra de Caftor, y a los de Kir de la tierra de los arameos? ¿Qué quiere decir esto? Que así como Dios sacó a los israelitas de Egipto, también sacó a los israelitas de otros problemas en Caftor, también sacó a los arameos de Kir. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene algo más que enfocarse en ti o enfocarse en el pueblo de Él. Dios tiene un plan mundial. Isaías incluso profetizó respecto a un momento en el cual los egipcios servirían a Dios, ¿sabes? Los rescataría de la opresión. A los egipcios que oprimieron a Israel, después Dios los iba a rescatar. Y dice Isaías 19:20, y será por señal, por testimonio, quiere decir, para comprobar quién es Dios. En la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová en Egipto, a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre, y Jehová será conocido en Egipto, y de los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Israel creía que nada más se trataba de ellos, porque ellos eran el pueblo escogido. No es así. Tal vez decían: yo soy hijo de Abraham, yo tengo un privilegio sobre otros. Si eres judío y piensas eso, no fue así. Dios tiene un plan especial con todo el mundo. Y no se trata tampoco de la iglesia. No se trató de los 12 apóstoles. No se trató de la iglesia, no se trata del pastor y su familia, no se trata de las familias de la iglesia. Dios le importa y le interesa la humanidad entera. Todo pueblo, tribu, lengua y nación, dice la palabra de Dios, que estarán delante del trono y le alabarán. Él te mantiene a ti, ¿sabes? El aire que respiras, tal vez no lo reconoces, pero si reconoces o no, eso es tu problema. Dios mantiene lo que creó. Él te mantiene a ti y mantiene a quien le busque. Pero el que hace su propósito, Dios lo va a respaldar. Él nutre a todo el mundo, Él mantiene todo ser vivo, Él está involucrado en la historia de todas las naciones, Él es el Dios de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué limitarse a un pueblo? ¿Por qué limitarse a una nación solamente? Y nosotros vemos en el punto 3 que de un pueblo, Él dejó ese pueblo en pausa. No quiere decir que no lo amaba, no quiere decir que no amaba a Abraham, o antes de Abraham a todos los patriarcas del mundo, pero quiere decir que Dios va cambiando, haciendo cambios radicales en su mensaje, y ahora cambia de un pueblo a un pueblo espiritual. Ahora todos los que reciben a Jesús son su pueblo. De un pueblo a una iglesia especial, es el pueblo espiritual de Dios. En Génesis 12 hizo el cambio del mundo a la familia de Abraham, y ahí empezó la relación con Dios de todo el pueblo, para ejemplo del mundo. Pero de repente dice la palabra de Dios que lo importante nunca fue Israel. Aunque Dios lo ama mucho, tampoco lo importante ahora es la iglesia. Aunque Dios te ame mucho, lo importante es que entendamos que hay un mensaje, que seamos esos mensajeros y que tengamos una vida de ejemplo, porque tu vida va a ser de ejemplo como quiera. ¿Cómo quieres servir a Dios? Para que digan: mira, ya ves lo que le pasó a él, no hagas eso. Pero qué mejor poder decir: mira, ya ves cómo Dios lo bendice, vamos con Él, vamos a ser como Él, y que podamos ser ejemplos de Dios. Porque así es la Biblia. Primero da el mensaje, luego escoge el mensajero, y luego ese mensajero es de ejemplo con su vida. Siempre ha sido así. Dios da enseñanzas sencillas, pero muy profundas. Parece que la historia del sembrador es tan sencilla,
Salió un sembrador a sembrar, traía una bolsa de semillas, empezó a tirar semillas. Es muy sencillo, pero es tan profundo que trae enseñanzas poderosas que cambian vidas. Y luego ejemplos claros y convincentes de lo que Dios hace. Por ejemplo, yo puedo hablar de liderazgo. Hay muchos libros de liderazgo buenísimos. Hay principios como planear, cómo motivar, cómo establecer metas que sean claras, cómo administrar. Pero contarte la historia de líderes que han sido poderosos es cuando se me aclara todos los principios. O sea, ¿para qué tanta teoría? Hay que hacerlo práctico, ¿no? Esa es la vida cristiana. Los modelos a seguir, sus vidas, sus carreras, sus ejemplos, son los que ilustran. Dios te quiere usar como su modelo para otras personas. Déjate, empieza a cambiar. Eso funciona para Dios, funciona en la práctica y es la enseñanza y el ejemplo para poder instruir e inspirar. Entonces tú tienes el mensaje de Dios, Dios quiere usarte para darlo, pero más que con palabras, como ejemplo, ¿no? Entonces Él efectúa esos cambios de la humanidad a Abraham y las personas de forma natural que no viven, porque esa es la historia de la humanidad. Las personas no viven conforme a Dios quiere que vivan. Siempre nos desviamos por diferentes caminos, dice la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Desde el principio fue así. Puedes hacer todo, pero no hagas esto. Y comieron del fruto. Tráeme una ofrenda para tener una relación contigo. Y mató al hermano. ¿Qué quiere decir? Primero ama a Dios y obedece a Dios. Ámalo con todo tu corazón. Y después ama a tu prójimo. Esa es la cruz. Amas a Dios en primer lugar. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está todo el mensaje de Dios y todo el ejemplo de Dios y el cumplimiento de todo. En el diluvio Dios quiso ser un maestro para toda la humanidad, instruye a la humanidad y lo hace de dos maneras, su decir o su palabra y después por ejemplos. ¿Tú quieres ser ejemplo de Dios? Él fija las reglas las tiene Él. Tú puedes ser ejemplo de Dios, lo vemos en Adán desde el principio, después Caín y Abel, lo vemos en Noé, lo vemos con Abraham, lo vemos con Moisés y ahí sigue con David. Todos los modelos a seguir, ejemplos convincentes, consecuencias que tuvieron de lo que significa el estar apegado y fiel a Dios o lo que significa dejarle y empezar a hacer lo que nos dé la gana. Es triste, ¿no? Actuar en contra de Dios o a favor de Dios. That is the question. Eso es lo que tú necesitas pensar. Hay un mensaje, la palabra de Dios que no va a cambiar. Entonces lo mejor es cambiar nosotros. No debemos de olvidar cómo llegó Dios, cómo permitió que viniera a través de una virgen el nacimiento de Jesús y llegara ese mensaje a aquel pueblo que había sido escogido. El más importante mensaje para la humanidad se estaba cumpliendo. Lo que dijo Dios desde Génesis, a través de todos los profetas, se cumplía en la persona de Jesús. La bendición más grande para la humanidad. La humanidad necesitaba a Jesús, estaba en peligro desde que Dios prometió que el hijo de la mujer iba a vencer al hijo de la serpiente. Recordemos siempre la misión. Eso es lo importante, desde el principio ha sido lo más importante, pero a veces se nos olvida el mensaje, se nos olvida ser mensajeros y se nos olvida ser ejemplos. Tenemos que volver, tenemos que recordar, Dios tiene una misión, la gran comisión es dar un mensaje a nivel mundial, pero antes de ir a las naciones empieza con tu vecino, empieza con tu esposa, empieza con tus hijos. Por eso es que 5 veces en Génesis Dios dice a los patriarcas, en Génesis 12:2, 18:18, 22:18, 26:4 y 28:14, dice, a través de ti, Abraham, todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Dios quería usar a Abraham, ahora te quiere usar a ti. Y todos los pueblos reconocieron. Cuando Melquisedec viene con Abraham en Génesis 14:20, Dios le dice, bendito eres tú, Abraham del Dios Supremo,
que entregó a sus enemigos en tus manos. Abimelec, en Génesis 21-22, le dice, un rey que no era del pueblo de Dios, le dice, Dios está contigo en todo lo que haces. O sea, los pueblos conocían quién era Abraham. Los hititas, que eran otro pueblo que no es Israel, obviamente, le dijeron en Génesis 23:6 a Abraham, tú eres príncipe entre nosotros. Imagínate, eso es lo que hacía Dios antes y eso es lo que quiere Dios hacer con la iglesia. Abraham fue reconocido por sus contemporáneos como un hombre de Dios, a pesar de que ellos no formaban parte del pacto de Dios con Abraham. José entre los faraones, Daniel, ¿te acuerdas de Daniel entre los reyes? Los judíos fueron ejemplo, la historia nos cuenta desde Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, Israel, saliendo de Egipto, pasando por un desierto, después entrando en la tierra prometida. Después de un tiempo de jueces, Dios se muestra al mundo a través de Débora, de Gedeón, de Sansón. El último juez fue Samuel, y Samuel, después de 14 jueces, el pueblo de Israel pidió rey. Quería ser como las diferentes naciones. Qué triste cuando nosotros queremos ser como cualquiera. Tenemos que ser de Dios. Tenemos que ser diferentes. Pero bueno, Dios usa a Samuel para ungir los primeros 2 y más famosos reyes, Saúl y David, y ahí vemos la comparación de uno que buscaba lo material y otro que buscaba lo espiritual. Y por eso Dios escogió a David como conforme al corazón de Dios. Y Dios también le saca sus trapitos al sol a David. Y dice, David se portaba mal, David hacía cosas tremendas. Y dice las consecuencias, porque es una historia de verdad. No es una historia de fantasía. Y vemos cómo Israel mismo, como pueblo, no hace caso. Dios trata con ellos, se portan mal, entrega a Dios al pueblo a cautiverio, y después de estar cautivos se olvidan de Dios y de su promesa y de su mensaje. Cuando se cumple la promesa a través del Salvador, viene Jesús y no lo conocen, no lo reconocen. Y la palabra dice, a los suyos vino, a los judíos, y no le recibieron, pero hizo hijos de Dios a todos los que en él creyeron. Y por eso es que estamos aquí. Por eso es que somos iglesia. Por eso es que tenemos que entender el mensaje para ser un fiel mensajero y no nos pase lo que le pasó a los judíos. No nos desviemos como aquellos al principio, como la familia, como aquel matrimonio primero, como la sociedad del diluvio, y cuidarnos en medio de la globalización y de todo lo que viene. El ejemplo más grande no lo pudo esconder el mundo, ni la carne, ni el diablo, porque vino a ser Jesús y cambió completamente hasta el tiempo. ¿Cómo decimos nosotros? Estamos en el año 2021 después de Cristo. Cambió el tiempo antes de, después de. Y así como cambió el tiempo, así Dios te ha escogido a ti para que lleves un mensaje que te cambie a ti primero y tú seas ejemplo para que cambien otros. En conclusión, hermanos, Dios tiene un trabajo para ti que tiene que ver con todo el mundo. Tiene que ver con aquel que venga arrepentido. ¿Sabes? Cuando tú tienes un problema, no importa cuál sea, y te arrepientes de lo que causó ese problema en ti, revisas tu vida, escudriñas tus caminos, Dios puede cambiar todo. Dios puede cambiar las cosas, solamente tenemos que volver a Él. Dios le dijo a Israel, te vamos a dar un tiempo de pausa, y ahí es donde entró la iglesia, y entramos nosotros, y todos tenemos que seguir con eso. La gran comisión es lo más importante y debe ser prioridad en tu vida. ¿Qué es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero yo tengo que trabajar, pastor. Yo no soy pastor. Yo me dedico, yo tengo que estudiar, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, en esas cosas, ofrécele tu vida a Dios. No te estoy diciendo que te salgas del trabajo y te vayas por el mundo a predicar. Eso no es el mensaje. El mensaje es que ahí donde vives, ahí donde estás, en medio de lo que estás haciendo, tú puedas cambiar y puedas hacerlo para Dios. Antes trabajabas para ti, ahora trabaja para tú ser un siervo de Dios.
Tu dinero no es tuyo, es de Dios. No te estoy diciendo que lo pongas aquí, que lo traigas. No, úsalo, gózate. Dios te va a prosperar. Que tus hijos vean en ti un ejemplo a seguir, no un ejemplo de lo que hay que cambiar. Porque tristemente, tarde o temprano, nuestros hijos repetirán los mismos errores si no nos acercamos a Cristo. Somos portadores de un mensaje más importante que nuestra vida. Lo que le importa a Dios es que seas el mensajero. Lo que le importa a Dios es que tu vida sea de ejemplo. Porque así podremos decir, soy el ejemplo de lo que Dios quiere en mi vida, y voy a ser bendecido yo, mis generaciones y todos los que me vean. Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios le rogase al mundo por medio de nosotros, así rogamos, reconcíliate con Dios. Mira lo que te pasa, soy ejemplo de lo que te pasa, soy feliz, pero tienes necesidades. A lo mejor puedes pasar enfermedades y puedes pasar por cosas. Pues sí, pero yo tengo un Salvador y nadie me puede quitar eso. Nadie me puede separar de Cristo. Ni lo alto ni lo profundo, ni problemas, ni tempestades, ni espada, ni angustia, ni guerras, ni muerte. Porque aún la muerte me va a unir más a Dios. No debemos ser cristianos. Fíjate bien, no debes ser cristiano solo por tu beneficio. Ese es un cristianismo mediocre. Tienes que ser un ejemplo de Dios vivo y claro, que persuada a otros de ser cristianos. En medio de la situación de Pablo, con cadenas atado, dijo: yo quiero ir con el César. Y en el camino al César hablaba con gentes como reyes, personas que ni se imaginaba que iba a llegar a ellos, pero todos decían: Pablo, a pesar de que estás ahí preso, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le respondía: bueno, fuera que por poco o por mucho, pero que Dios te cambie. Seguía predicando. Tú no estás preso, tú no estás en angustia, hasta tienes problemas de sobrepeso porque te da el Señor mucha bendición. El problema es otro. Nosotros no tenemos el problema de Pablo de estar preso. A veces tenemos el problema de que tenemos mucha abundancia, pero sabes, no importa en qué estás pasando, si llegamos a reconocer a Dios, a servirle de acuerdo a sus leyes, a sus parámetros, Dios va a usarte a ti, te va a hacer feliz a ti, va a ser feliz tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Sabes, no tenemos que batallar mucho para ir a predicar al mundo para que se convierta. Aprende el mensaje de Dios. Empieza a ser un fiel mensajero de Dios. En el poder de tu ejemplo se manifestará el poder de Dios. Ahí vas a ver el poder de Dios. Dios ya está listo, ya lo hizo. Lo dice Malaquías: porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y ¿sabes qué? Dios lo hizo alguna vez, Dios lo va a hacer otra vez. Dice Zacarías 14:9: y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Viene el tiempo cuando Jesús se va a manifestar. No sabemos cuándo va a ser. Jesús no es que se tarde, sino que quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Señor, gracias, Padre, porque tú lo vas a hacer otra vez. Y el poder de tu Espíritu Santo convertirá a la humanidad, porque tú quieres, Señor, inspirar a la humanidad. Señor, nosotros no podemos convertir a la gente. Eso lo haces tú, con tu Espíritu Santo en ellos. Pero te pedimos que nos uses para inspirarlos a vivir con humildad, a vivir con modestia, pero a vivir inquebrantablemente ante la presencia de Dios. Que vean, Señor, que somos tus siervos para que te sirvan a ti. Que vean, Señor, que somos tus testigos para que testifiquen de ti. Que vean, Señor, que somos tus embajadores para que vean tu voluntad en nosotros y puedan hacerla también ellos. Señor,
no buscamos nuestro bien, Señor. Ayúdanos a buscar el bien de tu palabra, Señor. Y que por amor a ti, Señor, y por amor a la humanidad, podamos vivir, Señor. Que nunca olvidemos el mensaje tuyo, Señor, en nuestras vidas. Cambiar para que otros cambien. Que podamos ser esos mensajeros que requieres, Señor. Mensajeros fieles con vidas de ejemplo. Que te aman a ti y que aman a las personas que los rodean. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada familia. Bendigo, Señor, a cada persona, Señor. A los que están en angustia, Señor, que tú les des, Señor, paz. Que tú les des, Señor, esa convicción de poder ver lo que tú ves. Tú ves siervos y siervas, Señor. Tú ves hijos y hijas, Señor. Tú no ves desamparados, aunque nos sintamos así. Ayúdanos a tener la fe y la convicción de entender lo que tú ves en nosotros, lo que esperamos en ti, Señor, lo que no se ve, pero que es lo que la fe requiere. El que cuando no vea, Señor, yo entienda, Señor, que así es, porque tú así lo harás. Y que nuestra vida empiece a cambiar. Hombres y mujeres de fe, Padre. Bendice, Señor, cada trabajo. Bendice, Señor, los que no tienen trabajo. Que puedan encontrar en ti, Señor, el sustento, Padre. Bendice, Señor, las relaciones familiares, Señor. Arregla, Señor, las cosas que están rotas en medio de las familias, Señor. Y que tú puedas unirlos, Señor, en ti. Que puedan unirse en ti. Que puedan, si no se han podido unir entre ellos, que puedan verte a ti. De abandonar sus deseos y sus cosas en ti, ponerlos delante de tu trono. Y así, Señor, tú los unirás a ti, nos unirás entre nosotros. Bendice, Señor, las familias. Bendice a los que están necesitados de salud, Padre. Trae sanidad. Haz milagros, Padre. Cambia situaciones. Ven, Señor, hacia tu iglesia. Y Padre, que cuando tú hagas la obra y los milagros, que reconozcan, Señor, que eres tú, te den las gracias y puedan testificar de ti como fieles mensajeros y ejemplos de vida de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.